Hola, Saludos. Saludos. hola a todas y todos. Estamos en el tercer festival Apoya No Castigue. Mi nombre es Héctor Meneses y el día de hoy vamos a tener la mesa de uso de sustancias y VIH. Y el día de hoy nos acompañan dos personas una desde México y otra es de Puerto Rico. Tenemos a Carla Correa de Intercambios AC. Ella es maestra en salud pública, trabajadora de alcance comunitario en Intercambios AC. ¿Algo que gustes añadir, Carla? Hola, quiero corregir que somos Intercambios Puerto Rico y no Intercambios hacia Argentina. Sí, ese error que siempre pasa, no te preocupes. Sí, somos de Puerto Rico, una organización que trabaja reducción de daños y hacemos servicio en espacios no clínicos. Okay. Gracias por la corrección, una disculpa. Sí, no te preocupes. También tenemos a Rubén Díaz Conti, que es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Salud y coordinador del Departamento de Reducción de Daños del programa VIH-Sida de la Ciudad de México. Hola Rubén, ¿algo que se me haya pasado? No, lo que dijiste es correcto. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica de cómo va a ser este conversatorio sobre uso de sustancias psicoactivas y VIH. Tengo aquí yo unas preguntas que preparamos el equipo del Festival Apoya No Castigue y se las voy a lanzar y les voy a ir dando la palabra para que cada uno tenga aproximadamente unos 5 minutos, un poquito más o menos, para poderlas contestar y pues de esa forma vayamos teniendo el diálogo. ¿Están de acuerdo? Ok, de acuerdo. Vale. Bueno, pues inicio con la primera pregunta, la cual es, ¿cómo es el panorama del VIH en México y Puerto Rico? ¿Qué poblaciones son las más vulnerables y cuáles son sus principales necesidades? Carla, ¿quieres tú comenzar? Puedo comenzar hablando de Puerto Rico y el VIH. Por lo menos en estadísticas en Puerto Rico, hasta mayo 31 del 2020 teníamos 50.163 casos con personas viviendo con VIH. De estas personas, la mayoría pues son hombres y el método de transmisión pues es uso de drogas inyectables y la segunda es sexo sexo con hombres. Y pues siguen las mujeres con un total de 12.874 casos. El primer método de transmisión es relaciones sexuales heterosexuales sin protección, obviamente, y sigue entonces con 8.479 casos por drogas inyectables. En el caso de hombres tenemos un total de 37.288 casos. Los que usan drogas inyectables hay un total de 16.000 y 13.093 por relaciones hombre sexo con hombre. Realmente la problemática de VIH en Puerto Rico es el estigma, que a pesar de que pensamos que hemos adelantado mucho, el estigma sigue siendo una de las razones principales para que la gente pues muera por una enfermedad que no necesariamente es mortal en estos momentos, y más en poblaciones usuarias de drogas que viven en lugares marginalizados, que no tienen acceso a servicios de salud básicos, pues son las poblaciones que más sufren. En claramente personas que usan drogas inyectables, pero no podemos olvidar los que usan cocaína fumable, que también al estar compartiendo este tipo de instrumentos pone en riesgo a las personas de contagio. Prácticamente ese es el panorama que tenemos en Puerto Rico. No tienen acceso a PrEP, esta población de usuarios y usuarias de droga no tienen acceso a PrEP por el mismo estigma, y pues tampoco piensan que una persona que use sustancias pues puede ser beneficioso estos tratamientos porque no piensan invertir el dinero para este tipo de población. Muchísimas gracias, Carla. Rubén, ¿cómo es el panorama del VIH aquí en México? Igual, nosotros también hemos tenido conocimiento sobre el contexto del país, pero también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Particularmente, que es donde yo estoy trabajando en la Clínica Condesa, que es una de las clínicas más importantes en América Latina en cuanto a provisión de la atención del VIH, ¿no?
No es lo mismo aquí en la Ciudad de México, obviamente, que en el país. En el país está catalogada como la tercera causa, ¿no?, de infección de VIH, el uso de jeringas o de drogas inyectadas, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México es completamente otro panorama, ¿no? Sin embargo, también las personas que consumen drogas, no necesariamente drogas inyectadas como la heroína, están dentro de las poblaciones clave, ¿no?, que nosotros llamamos poblaciones clave. Estas poblaciones que están por arriba de la prevalencia en cuanto a VIH de la población, del promedio de la población general, ¿no? Más o menos en México tenemos una prevalencia de 0.36% de VIH. En el caso de personas que usan drogas, aquí en la Ciudad de México tenemos 1%, es decir, de 100 pruebas que nosotros hacemos en estos espacios donde se congrega la gente que consume sustancias, ya sea centros de tratamiento o sitios de encuentro, sitios de consumo, nosotros si hacemos 100 pruebas encontramos un caso. Y eso obviamente pues es algo que nos preocupa, ¿no?, a los que trabajamos desde el tema de VIH en la prevención, ¿no? Trabajar con estas poblaciones clave es fundamental, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México no es, por ejemplo, como en el contexto de la frontera, donde tú puedes asomarte a Tijuana, Ciudad Juárez, y encontrar que el uso de drogas inyectadas como la heroína pues es muy prevalente, ¿no? Y estas poblaciones pues están muy afectadas también por el VIH. Por ejemplo, allá la prevalencia en Tijuana es de 4.7. En el 2011, cuando hicimos un estudio, una encuesta con personas que se inyectan drogas, determinamos esa prevalencia de VIH en Tijuana. Igual también en Ciudad Juárez, una prevalencia entre 6%, 6.2% aproximadamente, es lo que en ese tiempo nosotros encontramos, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México no hay heroína, sí hay, pero no hay una gran población de consumidores de heroína. Sin embargo, las personas que también consumen crack o que utilizan otro tipo de sustancias, pues están afectadas también. Ya no necesariamente por la práctica del consumo, como puede ser el intercambiar jeringas, sino también por los comportamientos asociados, ¿no?, los comportamientos de riesgo que se derivan del consumo de ciertas sustancias como el cristal, como el alcohol, etc. Eso es el escenario que nosotros estamos viendo en el país y en la Ciudad de México en particular. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre el VIH y el uso de sustancias psicoactivas? ¿Quieres empezar, Carla? Sí, puedo empezar. Realmente yo no creo que haya una correlación de uso de sustancias y VIH, porque son sustancias que uno utiliza y ponen en riesgo a la persona, pero hay otras cosas que está la falta de educación, falta de acceso a servicios de tratamiento, servicios a métodos para condones, todo este tipo de barreras para evitar infecciones de transmisión sexual, que no tanto es el uso de sustancias. Yo no creo que ese sea el problema real para el contagio de VIH. Yo creo que sigue siendo el estigma, como he mencionado anteriormente, y la falta de acceso a servicios y dejar de pensar que el VIH es malo porque se utiliza, uno puede transmitir el virus ya sea por relaciones sexuales o por uso de sustancias, que siempre le ponemos entonces lo malo al buscar el placer. Y hasta que no logremos cambiar esa mentalidad, yo creo que no vamos a poder evitar el contagio de VIH con lo que realmente es el problema, que sigue siendo la educación y falta de acceso. Yo entiendo que no hay una correlación per se entre el uso de sustancias y el VIH, no es que una cosa va de la mano de la otra. Son otros factores y tenemos que empezar a verlos con la realidad, con el problema que es. Ok, muchísimas gracias. ¿Tú qué piensas, Rubén? Totalmente de acuerdo con Carla, es cierto, porque al final de cuentas, VIH, todos somos sujetos de riesgo al final de cuentas, usemos o no usemos drogas, ¿no? Entonces, recordemos que el VIH se transmite de tres formas principalmente, ¿no? Una es la vía sexual, la otra es la vía sanguínea y la otra es la vía vertical de la madre al hijo. Entonces, nosotros, sin duda alguna, cabemos en alguna de estas tres categorías, ¿no?, de estas tres formas.
no necesariamente por el consumo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Carla. Sin embargo, sí hay ciertas conductas asociadas, por ejemplo, en el tema del cristal, personas que consumen cristal, el poco acceso que tienen, por ejemplo, a servicios de prevención o de reducción de daños que hay aquí en México para este tipo de consumidores, aquí en el país, pues eso los dificulta, como dice Carla, precisamente a poder ejercer un autocuidado, ¿no? Entonces, a falta de oportunidades, a información, a métodos de prevención, ¿no? El PrEP, por ejemplo, es muy importante. Nosotros en Ciudad de México lo otorgamos a personas que utilizan metanfetaminas, ¿no? Que es algo muy importante porque derivado de las conductas asociadas, es decir, el cristal tiene cierta repercusión en la libido, por ejemplo, ¿no? Las personas utilizan esta sustancia como un coadyuvante para poder tener pues placer, ¿no? A través de las jornadas sexuales que las personas puedan asumir. Entonces, sin embargo, muchas de estas conductas, de estas prácticas no van acompañadas precisamente con esta conciencia, ¿no? De la reducción del daño, ¿no? Por ejemplo, el hecho de utilizar métodos de barrera, ¿no? Como el condón, que es algo muy básico, pero no nada más eso, ¿no? Sino también la profilaxis, preexposición, que es sumamente importante. Si yo sé que voy a asumir algunas conductas de riesgo en mis dinámicas de consumo, por ejemplo, me voy a un hotel a fumar cristal, a tener sexo con mis parejas sexuales en este caso, y disfrutar, ¿por qué no?, de esas jornadas, pues en este caso yo creo que sí ameritaría que previo a estas dinámicas, pues yo asuma un tratamiento de profilaxis, ¿no? Para protegerme, ¿no? Para evitar que yo pueda adquirir la infección, ¿no? Derivado de este frenesí, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero bien lo menciona Carla también, pues hay mucho estigma alrededor de todo esto, ¿no? Lo ideal siempre va a ser que no te drogues, que no consumas drogas, porque entonces puede venir la consecuencia, que es en este caso el VIH. No dejamos de verlo así, desgraciadamente, y eso es totalmente nocivo, ¿no? Ok. Y añadiendo un poco a lo que dice Rubén, realmente el acceso a PrEP es bien limitado, por lo menos en caso de Puerto Rico. Una persona que utilice sustancias en condición de calle jamás va a poder accesar a PrEP. Aquí el PrEP es para personas en privilegio, mayormente comunidad homosexual con poder adquisitivo que puede entrar a este tipo de tratamiento. Aquí no tenemos acceso. Y si uno lo plantea en algún foro o en alguna agencia que podría crear o desarrollar un proyecto de este tipo, te dicen que no porque los fondos no lo van a utilizar por la adherencia a tratamiento. Ponen 1500 excusas porque nadie quiere invertir en población usuaria de droga y particularmente viviendo en situación de calle. Realmente es como que ellos no sé si no han visto la literatura que se dice que un 74%, o para una persona que utiliza sustancias es efectivo un 74%, que no necesariamente tiene que estar en abstinencia, que la literatura lo dice, y entonces vemos que los founders o los organismos que se supone que crean este tipo de proyectos para evitar el contagio y lograr las metas 2020 y siguen añadiéndole años, no lo trabajan, que realmente es un problema que tenemos bien serio. Así es. Nosotros vivimos algo muy parecido a lo que comentas, Carla, con personas que se inyectan drogas en la frontera. O sea, se ha pedido como una condición para poder ofrecer tratamiento, incluso para hepatitis C, por ejemplo, que ahorita es algo que estamos nosotros abogando aquí en el país. El tratamiento para las personas que están en actividad, que están consumiendo heroína, que no necesariamente han dejado de consumir, porque al final de cuentas el consumo, nosotros hemos visto que el consumo no demerita el hecho de que ellos puedan ser adherentes al tratamiento. En este caso, con los usuarios de cristal aquí en la Ciudad de México, sucede, o da la casualidad, de que la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres, de la población gay, por ejemplo, que muchos de ellos con poder adquisitivo, clase media, personas como con ese perfil, ¿no? No personas que viven en calle y que muchos de ellos ya se les etiqueta como que no van a ser adherentes y por lo tanto no es costo efectivo, no es costo-beneficio, ¿no? Eso también sucede acá. Sin embargo, tenemos el privilegio de aquí en el programa de reducción de daños de la Clínica Condesa
de poder otorgar este tratamiento a personas que consumen metanfetaminas con un éxito que, bueno, está por verse también porque estamos nosotros redactando apenas estos hallazgos, ¿no? Pero es muy interesante el tema del PrEP. Qué bueno. Justo a eso iba. Veo que en efecto esta relación VIH, pues sustancias psicoactivas, pues realmente no existe, sino que más bien lo que falta es educación, como ya lo mencionaba Carla, y servicios de salud que pues garanticen pues la salud de las personas, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Y independientemente de si use o no sustancias, ¿no? Para evitar pues que se siga transmitiendo el VIH, ¿no? Entre la población. Y en ese sentido, me gustaría que pudiéramos ahondar sobre qué es el PrEP, qué es el PEP, ¿no? Porque son unas de las cuestiones que pues nos han saltado a muchas personas, es algo nuevo y pues no sé si Carla quisiera comenzar. Sí, puedo empezar a hablar del PrEP, que es la profilaxis preexposición, que pueden utilizar personas que están a riesgo, conductas de riesgo, tienen múltiples parejas sexuales, inyectan drogas, pues estas personas son idóneas para este tratamiento de barrera, tomándolo diariamente es un 99% seguro que pues evite el contagio de VIH bajo relaciones sexuales, que realmente... Y el PEP, entiendo que ese estoy todavía un poco media perdidita, pero es como de emergencia, cuando tuviste un pinchazo o un accidente, lo tomas y también funciona como barrera para evitar un posible contagio. Así es. El PEP, en este caso nosotros también otorgamos las dos profilaxis, la post-exposición y la pre-exposición. Que la pre-exposición en este caso está recomendada pues para toda aquella persona que va a asumir riesgo y que en algún momento no puede modificar esa conducta, por ejemplo, para usar algún condón o algún método de protección, ¿no? Por ejemplo, sucede mucho con las personas que consumen drogas, ¿no? Yo soy partidario de que las personas que están en el bordo, en el canal de Tijuana, consumiendo heroína, que están en actividad y que no llega a ellos material de prevención como jeringas, por ejemplo, para evitar que ellos las compartan, bueno, mucho menos les llegaría la píldora de PrEP, por ejemplo, o el tratamiento de PrEP, ¿no? Pero sería, por ejemplo, una población que sí ameritaría este tipo de atención, ¿no? O sea, sí es costo-beneficio al final de cuentas el PrEP, ¿no? Y en el caso también de hombres que tienen sexo con hombres, que utilizan metanfetaminas, bueno, ellos han creado conciencia en este caso, por eso acuden a Clínica Condesa por el tratamiento, para evitar de esta manera la adquisición de la infección, ¿no? En el caso del PEP, que es profilaxis post-exposición, es decir, cuando ya tuviste el riesgo, cuando ya asumiste alguna práctica de riesgo, ya sea de manera consciente o inconsciente, pues se amerita, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, fijo un plazo de 72 horas en Clínica Condesa para que una persona que ha sufrido un accidente laboral, que se pinchó con una aguja, que pudiera tener sangre de una persona que vive con VIH, en este caso tiene 72 horas para acudir a la Clínica Condesa a solicitar este tratamiento que va a evitar que la persona, en este caso, desarrolle la infección, ¿no? Entonces, también sucede, por ejemplo, en víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, personas que han sido abusadas, ¿no? En este caso, en lo que averiguas, pues mejor vas a la Clínica Condesa, ahí te dan asesoría jurídica, también asesoría psicológica, y en el proceso tú estás adquiriendo la profilaxis post-exposición que va a evitar que si la persona, en este caso que consumó el acto de la violación, el violador, vive con VIH, lo pueda transmitir a la víctima, ¿no? En este caso se utiliza ese tratamiento para evitar esa transmisión. Igual también si alguien, por ejemplo, tuvo sexo, se rompió el condón porque a lo mejor no hubo buena lubricación, además utilizó cristal, el cristal tiende a deshidratar, entonces las mucosas están muy lábiles, hubo fricción,
se rompió el condón. Entonces, supongamos, estoy planteando un escenario, ¿no? En el que podría meritar inmediatamente pues, la búsqueda de este tratamiento también, ¿no? De la profilaxis post-exposición, es decir, una vez que ya asumen el riesgo. Esa es la diferencia entre los dos. Yo tengo otra pregunta en relación a esto. Bueno, y va dirigida, un poco dividida, pero dirigida a ambos. Rubén, en Clínica Condesa, tanto el PrEP como el PEP tienen algún costo. Si es gratuito, bueno, más bien, si no es gratuito, ¿cuál es el costo? Y Carla, ¿en qué instituciones allá en Puerto Rico se puede acceder a al PrEP o al PEP, o si no se puede acceder a estas sustancias? Ok. Nosotros somos servicio público, somos de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud del DF. Obviamente no cobramos por ninguna intervención que nosotros hacemos en ninguno de los programas que tenemos. Son gratuitos completamente. Igual también el tratamiento de profilaxis preexposición y el de postexposición también son gratuitos. Solamente hay que acudir a Clínica Condesa, solicitar una consejería sobre estos temas y pues manifestar por qué la necesidad de asumir este tratamiento, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Hacer conciencia, ¿no? De qué tanto se requiere este tipo de servicio, ¿no? Y sí, bienvenida a cualquier persona, ¿no? Que esté en estas circunstancias, ya sea de que haya tenido un accidente o alguna circunstancia que pueda favorecer la transmisión o previo, ¿no? A eso. En caso de Puerto Rico, solamente en 6 lugares se puede conseguir, se puede accesar a estos medicamentos. 2 son parte del Estado y los otros 4 son organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas, y pues no tienen ningún tipo de acceso, pero la mayoría de estas organizaciones van dirigidas a población hombres, sexo con hombres, y que realmente ni trabajadoras, ni trabajadores sexuales, ni personas usuarias de drogas tienen acceso a ellos. Pero solamente 6 de 78 municipios que tenemos, con una población bien grande, solamente 6 y el acceso es bien limitado. Ok. Esa es nuestra realidad. Es algo dura. Totalmente. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿qué debería de tener en cuenta una persona seropositiva al momento de usar sustancias psicoactivas para cuidar su salud? Rubén, no sé si gustes comenzar ahora. Creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Nosotros siempre nos hemos encontrado, tengo 9 años trabajando en esta clínica de VIH, especializada en VIH, y obviamente gran parte de nuestra población de beneficiarios, de pacientes, utiliza sustancias, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Cannabis principalmente, alcohol, las básicas, ¿no? Tabaco, alcohol, cannabis, cocaínas, drogas de club, por ejemplo. En este caso sí podemos encontrar ahí una porción de jóvenes que utilizan también ketamina, incluso MDMA. Nosotros siempre hemos sido muy enfáticos en el hecho de decir que igual el riesgo es como el de cualquier otra persona, ¿no? Al momento de consumir alguna sustancia, ¿no? Sin embargo, recurriendo a la literatura, nos encontramos con que también hay ciertos medicamentos antirretrovirales que pueden, en dado caso, hacer interacción con algunas de estas sustancias, ¿no? Principalmente 2, que afortunadamente ya son esquemas viejos, que ya ahorita nosotros no los damos. Por ejemplo, el Covicistab y el Ritonavir, ¿no? En este caso, son 2 antirretrovirales que sí pueden ralentizar el metabolismo, que es vía hepática, de ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristal, el cristal, si se combina con alguna de estas sustancias, como el Ritonavir, puede suceder que dure más tiempo en el organismo, ¿sí? Y que en este caso pues tenga un efecto más duradero, ¿no? Lo que puede complicar en dado caso, pues un efecto adverso, ¿no? Grave, o bien
Hay casos incluso documentados en la literatura que yo consulté de casos que han terminado pues en el hospital, ¿no? Pero estos son casos realmente muy raros, muy raros. La mayoría de los pacientes incluso combinan sustancias. Por ejemplo, el cannabis es muy recurrente, ¿no? En las personas que viven con VIH, ¿no? Que bueno, muchas de sus propiedades, entre ellas, pues una bien aceptada, que es el hecho de fomentar pues, el apetito, ¿no? Pero pues también la propiedad esta ansiolítica que a muchos de los pacientes les proporciona también el cannabis, u otro tipo de sustancias como el alcohol, ¿no? Nosotros siempre somos muy cuidadosos al momento de sugerir, en este caso, si la persona consume cristal, siempre debe tener una valoración pues, en salud mental, una valoración psiquiátrica para determinar si realmente va a haber algún efecto adverso, ¿no? Con el consumo. Pero pues en este caso, también los médicos, como cualquier otra sugerencia que le puedes dar a un paciente, implica el que no tomes, por ejemplo, la hierba de San Juan, que no comas ajo en exceso, toronja para ciertos antirretrovirales, igual en las sustancias psicoactivas, pues puede funcionar de la misma forma, ¿no? Ciertas recomendaciones que los médicos no dejan de dar. Igual que dice Rubén, un apoyo médico, psicológico, de todos los niveles que necesite esta persona, no va a haber ningún problema. Solamente los medicamentos que él dijo que son mínimos, que ya prácticamente no se están utilizando en el mercado, y como cualquier interacción entre drogas, depende pues la dureza, puede haber una sobredosis, pero realmente no es necesariamente porque la persona viva con VIH. Que es tener apoyo, tener los profesionales de la salud necesarios, ese seguimiento, esa conversación entre médico y paciente que es sumamente importante. De ahí en fuera no habría un problema mayor realmente. Ok, entonces por lo que entendí, habría algunos medicamentos antirretrovirales que al mezclarlos con algunas sustancias podría o no tener algún efecto tal vez contrario o tal vez no pueda tener el efecto deseable del antirretroviral, ¿no? ¿Estoy entendiendo así? Así okay. es, no está cerrado, Héctor. De hecho, así funciona. Incluso el cannabis, por ejemplo, estaba yo leyendo que mezclado con atazanavir disminuye los niveles de este antirretroviral, es decir, el efecto de este antirretroviral, ¿no? Entonces, pero no son efectos que realmente comprometan la salud de la persona, ¿eh? O sea, son circunstancias, en este caso, que no ameritan pues, una atención más allá del momento, ¿no? Y realmente estos medicamentos hay que consumirlos todos los días, que entonces a veces cuando uno mezcla con sustancias, lo hace uno con el alcohol sin tener que tomar un medicamento importante para la salud de uno, pues dejó de tomárselo, que realmente son riesgos en cuestión de comportamiento, lo que puede afectar realmente a una persona viviendo con VIH, no en sí la interacción entre la droga y el VIH. Okay. Otra pregunta que se me había olvidado, ¿qué es una terapia antirretroviral? Puedes hablar, Rubén. Ok, bueno, la terapia antirretroviral es precisamente la asignación del esquema que tiene que tener una persona que vive con VIH. Si yo, por ejemplo, soy diagnosticado porque fui a hacerme una prueba clínica Condesa de VIH porque sospecho que a lo mejor en una de esas, pues pude haberlo adquirido, ¿no? A través de sexo sin condón, por ejemplo, con una persona que no conocía, ¿no? En una fiesta. Voy y me hago una prueba, y resulta pues, que salgo positivo a la prueba, ¿no? Entonces tengo que seguir el protocolo médico y parte de este camino, de este andar, pues es asumir la terapia antirretroviral, que es nada más y nada menos que la asignación del tratamiento que te da el médico. O sea, que yo reciba una terapia antirretroviral es que yo reciba mi esquema de tratamiento, que va a ser mes con mes o dependiendo del tiempo, ¿no? Que indique el médico. Pero esto es de por vida, porque el tratamiento es antirretroviral, la terapia antirretroviral, pues es obviamente de por vida, ¿no? Okay. Y según lo efectivos sean los antirretrovirales, pues pueden cambiar o pueden mantenerte entonces con el tratamiento, según tu cuerpo se vaya adheriendo a ellos y los efectos que se vean durante el proceso.
Así es, hay una gama diversa de antirretrovirales, de medicamentos, y siempre un médico, dependiendo de tu organismo, de tus estudios de base que te hacen cuando recién eres diagnosticado, pues el médico te va asignando un esquema, un primer esquema de tratamiento, ¿no? Si tú no eres adherente a ese tratamiento, se quema ese esquema y te dan un segundo esquema que va a ser más fuerte que ese primero. Si tú quemas ese esquema, te van a dar otro que va a ser más fuerte y más complicado todavía que los otros dos. Por eso es muy importante la adherencia. Nosotros hacemos mucho énfasis en que si vas a consumir alguna sustancia, por ningún motivo debes de olvidar que tienes un compromiso con tu salud, que tienes un compromiso con el hecho de permanecer vivo, ¿no? Entonces, creo que ese es un consejo que nosotros tenemos que tener muy presente, ¿no? En las personas. Tenemos nosotros aquí en la Clínica Condesa casos muy excepcionales de personas que consumen solventes, por ejemplo, y que están en la calle y contrario a lo que uno pudiera predecir, a esta persona seguramente vive con VIH y ya está en fase de SIDA porque no se atiende. Nosotros nos hemos sorprendido cuando los encontramos indetectables. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Si tú consumes sustancias, puedes tener el compromiso para contigo mismo de mantenerte indetectable, que esa es una palabra clave que me gustaría que si no nos la preguntas, Héctor, yo creo que sí, Carla, tendríamos que tocar el tema. Que hablar de ese tema de la indetectabilidad. Es algo fundamental que tenemos que tener presente y que eso derriba bastante. Pues pasemos creo que de una vez a la indetectabilidad antes de cualquier cosa, por favor. Muy bien. Es algo posible realmente, que el ser indetectable, la gente piensa que no puede llegar y con unos medicamentos idóneos para trabajar en tu sistema, tú puedes tener unos CD4 sobre 500 y tu carga viral pues prácticamente es indetectable. Tú puedes tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección y tú no vas a transmitir el virus a ninguna de tus parejas, siempre y cuando te mantengas en tu tratamiento. Y de verdad que los números están siendo sorprendentes con la cantidad de personas que han logrado ser indetectables. Que también tenemos un problema porque enseguida entonces lo mezclamos con la moral y la religión y decimos que Dios hizo un milagro y me curó. Y pues entonces perdemos la perspectiva científica de que unos medicamentos bien utilizados, una buena calidad de vida, un acceso a servicios, alimentación, techo seguro, permiten que tú puedas vivir con VIH sin tener que llegar a una etapa SIDA y lograr por cuestiones de medicamento, no porque hubo un milagro y Dios te sanó. Y eso es bien importante tocarlo porque tenemos muchos casos de artistas, figuras de la farándula que en algún momento tuvieron bien callados que tenían la condición y de momento salieron que ahora están en la iglesia y pues se salvaron. Que realmente pues es bien importante tocar el tema de los indetectables y las indetectables. Así es. Y esto es algo que sí derriba muchos mitos porque el tema de que tú te puedas concebir como una persona que vive con VIH, pero es como si no lo tuvieras. O sea, al final de cuentas, tú te haces una prueba y sales indetectable. Eso quiere decir una carga viral menos de 40 copias. Haz de cuenta, si yo adquiero VIH porque tuve sexo sin protección con una persona que vive con la infección del VIH, pero esta persona no se atiende, no se toma su tratamiento, es potencialmente infeccioso, entonces yo adquiero la infección, ¿sí? Y entonces va a estar en juego, hay dos indicadores, que uno es el conteo de células que uno tiene por microlitro de sangre, que se llaman CD4. Estas células son las que ataca el virus y las destruye, ¿no? Cada célula de esta compone el sistema inmunológico que todos tenemos, tengamos o no VIH, todos tenemos ese sistema inmunológico compuesto por células CD4. Entonces, entra el virus, ataca esas células y esas células van disminuyendo. Esas células se cuentan. Todos los pacientes tenemos que contar esas células para saber cómo están en su condición de salud. Si la persona tiene menos de 200 CD4, o sea, nosotros estamos hablando de que la persona está acercando una fase de SIDA, ¿sí? Menos de 200 CD4. Y una carga viral que va a ir incrementando a lo largo del tiempo porque la persona no se atiende.
Si la persona se atiende, esa carga viral va a disminuir. ¿Sí? Al cabo de 3 meses, 4 meses, esa carga viral va a estar totalmente domesticada, domada. Quiere decir que la persona, suprimida. Así es, no va a ser potencialmente infeccioso, no lo va a poder transmitir tan fácil el VIH. Esa es la oportunidad para muchas personas para reproducirse, para tener hijos sanos, para poder hacer proyectos de vida, ¿no? Con su propia salud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso es algo muy importante porque las personas tendemos a pensar que el VIH es como hace 30 años, en los 80, ¿no? Y no es así. Ya no es así. Afortunadamente estamos en el 2020, tenemos muchos esquemas de tratamiento muy efectivos que le pueden proporcionar calidad de vida a las personas, ¿no? Entonces, la condición de consumir sustancias, igual, en el mismo tema relacionado con el VIH, no están directamente relacionadas como tal, tal como lo mencionamos ahorita. Sin embargo, sí hay conductas asociadas que favorecen la transmisión de la infección. Nosotros trabajamos con personas que consumen sustancias, que viven con VIH, y el éxito que nosotros podemos vislumbrar en ellos cuando se aplican en el tratamiento, pues es la indetectabilidad, porque a raíz de la indetectabilidad y de sentirse sujetos de vida, pues vienen los proyectos de la conexión que nosotros hablamos en reducción de daños, ¿no? Lo contrario a adicción no es abstinencia, sobriedad, sino conexión. Igual en el tema del VIH, va por ahí también. La persona se motiva, es un incentivo el sentirte indetectable, porque pues ahí pueden venir varios proyectos de vida, ¿no? Para la persona. Y derriba el mito de que el VIH es sinónimo de muerte. Ok. Hablando acerca de los mitos, me gustaría preguntarles qué otros mitos existen alrededor del tema. Ahorita ya estamos derribando uno de estos mitos. ¿Qué otros mitos se han encontrado ustedes en su trabajo? Yo creo que a veces la gente piensa que todavía uno se contagia por abrazar a alguien. Por menos que uno lo piense, todavía uno se encuentra con personas que si tú dices, yo vivo con VIH, es como que, ok, distancia, tú por allá, como era con el COVID, con distanciamiento físico, todavía seguimos viendo ese mito. A pesar de los años que lleva, a pesar de los logros que se han alcanzado, eso es algo que todavía se piensa, igual que toda persona usuaria de drogas va a vivir con VIH en algún momento de su vida. Es otro mito que no es cierto para lo más mínimo. Que por lo menos son dos que yo veo con frecuencia en el área donde trabajamos en Puerto Rico. Así es. Gracias. Sí, yo también lo observo mucho, este mito. Pero es un mito muy arraigado, que incluso ya es como una tradición el hecho de pensar que el VIH se transmite por platitos, por cucharas, por la saliva, por ejemplo, ¿no? Y nos hemos dedicado 9 años en Clínica Condesa a recorrer centros de rehabilitación en la Ciudad de México para brindar esta información de cómo se transmite el VIH, cómo no se transmite, cuáles son los fluidos que pueden tener carga viral, en este caso, y que pueden favorecer la transmisión. Brindamos toda esta información básica en los centros de tratamiento, precisamente para evitar que ellos discriminen a personas que pudieran tener como pacientes y que vivan con VIH. Que como te digo, de 100 encontramos uno en centros de rehabilitación, uno que vive con VIH. Entonces, tarde o temprano, un padrino de AA de un centro de rehabilitación va a recibir una persona que vive con VIH y tiene que estar preparado mentalmente incluso para darle una atención de calidad a esa persona, ¿no? Es muy difícil para ellos poder comprender esto y terminan mandándolos por las tortillas y ya, se van las personas, ¿no? O sea, los echan prácticamente de los centros cuando se enteran que vienen con VIH, porque están estos mitos alrededor de la infección, de hazte para allá, toma tu platito, toma tu cuchara, no nos vayas a infectar, toma tu jabón, toma tu toalla, o lo de menos, y que nos harías un gran favor, es mejor vete a tu casa, ¿no? O búscate otro centro. ¿Cómo hemos visto nosotros eso? Durante 9 años lo hemos incluso puesto sobre la mesa del Instituto de Adicciones de la Ciudad de México. Desafortunadamente esta nueva administración no nos ha apelado en el hecho de capacitar a estos padrinos para que ellos puedan otorgar este tipo de servicios de calidad, ¿no? Y no discriminar a los pacientes que viven con VIH y que requieren este tratamiento.
Esos son los mitos más fuertes y que perjudican la vida de las personas. Sí. Este que mencionó Carla, por ejemplo, el de que el platito, la cuchara, es ignorancia total. No, y no permite que la persona realmente pueda acceder a tratamiento, porque ya la persona se siente de por sí rechazada, pues mejor no voy y me quedo entonces en las condiciones que estoy y me limito a poder tener una mejor calidad de vida porque la gente con su ignorancia no sabe cómo tratarse. Que de verdad, aquí yo creo que todos salimos perjudicados cuando seguimos replicando estos pensamientos. En efecto, y eso es muy importante de que pues todas las personas nos mantengamos informadas sobre este tema para seguir evitando reproducir estos mitos y pues también evitar conductas de estigmatización o discriminación hacia las personas que viven con VIH. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias o modelos de reducción de riesgos y daños que implementan para disminuir la prevalencia de VIH por uso de sustancias? Carla. Okay. En nuestro caso en Puerto Rico, nosotros hacemos intercambio de jeringuillas a población usuaria de drogas en espacios no clínicos. Nosotros vamos a donde están las personas para hacer el intercambio. Tenemos un enfermero en la organización que realiza pruebas rápidas de VIH a toda persona de la comunidad y participante que esté interesado en saber su estatus. Tenemos manejo de casos, por si una persona de momento da un posible reactivo, pues enlazarlo a servicio lo antes posible. Repartimos condones a la comunidad, condones al por mayor con lubricante, tenemos hojas sueltas con educación sobre las realidades sobre el VIH, que no es una sentencia de muerte. Se trabaja prácticamente desde la reducción de daño con las poblaciones marginalizadas, con quien nadie quiere trabajar. Ahí estamos nosotros poniendo el granito de arena, haciendo los intercambios y la entrega de materiales necesarios para evitar el contagio y que se siga transmitiendo la enfermedad. ¿Cuáles son esas poblaciones marginadas con las que ustedes trabajan específicamente? Pues trabajamos con comunidades pobres en su gran mayoría, comunidades que usan drogas inyectables, utilizan cocaína fumable, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas en situación de calle, que es lo que realmente trabajamos fuertemente. Gracias. Rubén. Sí, bueno, en el país afortunadamente tenemos una sala no sancionada todavía por el gobierno, pero que funciona, que es la de Mexicali, ¿no? En este caso, la de Berter. Es un ejemplo a seguir, esta sala. Yo creo que es sumamente importante que haya un lugar así, un espacio con esta apertura, un espacio compasivo como es esta sala, la sala se llama. Porque creo que es un dispositivo de reducción de daños muy efectivo, ¿no? Que evita que las personas pues tengan una mala práctica entre el intercambio de las jeringas, ¿no? Los programas de intercambios de jeringas aquí en México son relativamente nuevos, no tienen más de 15 años. Aquí yo recuerdo más o menos a mediados de la década del 2000, como en el 2006, 2007, comenzamos nosotros en Sonora a hacer un programa de intercambio de jeringas, ¿no? Y esto tiene una repercusión muy positiva en la prevención del VIH, ¿no? Porque ya las personas no intercambian. Tú los educas, les enseñas que el VIH se puede transmitir si tú compartes esa jeringa, ¿no? Con otras personas. Y entre varios utilizan una jeringa, ¿no? El VIH, la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Creo que esta estrategia del intercambio de jeringas, como lo que hace Carla en Puerto Rico, es fundamental. Las salas de consumo también es otra estrategia de reducción de daños que afortunadamente en México ya tenemos palomeada esta estrategia, ¿no? Que es la sala de consumo seguro, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, como te dije en un principio, no tenemos una gran
población de consumidores de heroína, ¿no? Sin embargo, tenemos en Clínica Condesa un programa pequeño de intercambio de jeringas también. Otra estrategia de reducción de daños muy efectiva es la sustitución de opiáceos, de opioides, ¿no? Por ejemplo, la metadona, ¿no? Que hace que las personas que están en riesgo por compartir jeringas, en riesgo de adquirir VIH o hepatitis, pues dejen de inyectarse, ¿no? Y en este caso se reduce totalmente el riesgo de adquirir la infección por el uso compartido parafernalia, ¿no? Ahora, ya más focalizado todavía las estrategias de reducción de daños que nosotros en Clínica Condesa hacemos, es por ejemplo con mujeres adolescentes, ¿sí? Nosotros vemos el control incluso prenatal, los métodos, los implantes, los métodos anticonceptivos, de planificación familiar, como una medida también de reducción de daños, ¿eh? Muchas chicas, por ejemplo, adolescentes que consumen solventes, que están en la calle, en este caso, el poder nosotros ofrecerles un implante o un método anticonceptivo para que ellas no se embaracen, es también una medida de reducción de daños. Entonces, totalmente. El control prenatal, por ejemplo, si ya encontramos una chica, es muy común que nosotros salimos a los sitios de calle y encontramos a lo mejor un caso de una chica que consume solventes, no se alimenta sanamente, no come bien, se malpasa, lo que implica vivir en calle, pero además tiene un embarazo, por ejemplo, de 4 o 5 meses. Nosotros, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Tenemos que ofrecerle el control prenatal, ¿no? Desafortunadamente, las probabilidades de que el producto venga sano, pues son muy bajas, ¿no? Teniendo esta calidad de vida que muchas de ellas tienen en estas circunstancias. Pero nosotros tenemos este programa en la Clínica Condesa abierto también, no a personas que viven con VIH nada más, sino también a personas que consumen sustancias, ¿no? El control prenatal, los implantes, la interrupción legal del embarazo también, que nosotros en Clínica Condesa lo ofrecemos, y eso es básicamente como nosotros también hemos tratado de adaptar el modelo de reducción de daños a este acompañamiento de vida con estas personas, ¿no? Rubén, tengo una pequeña pregunta antes de empezar a cerrar. En relación a la sustitución de opioides, tengo entendido de que aquí en México se ha incursionado en este tipo de terapias, pero no estoy seguro cómo está actualmente aquí en México la situación. Tengo entendido que de hecho hace unos años o hace poco hubo una crisis en relación a eso. Sí, desafortunadamente no hay una política pública de metadona aquí en el país. Entonces, al no haber una política pública de metadona, pues los consumidores de heroína o de opioides o de opiáceos no están a las expensas del destino, ¿no? Porque al final de cuentas, una persona que desea dejar de consumir una sustancia como la heroína, pues necesita el tratamiento de sustitución, porque entrar así de repente de clavado a un centro de tratamiento de 3 meses, pues es sumamente infernal, ¿no? Nadie quiere pasar por eso cuando tiene una dependencia a una sustancia tan fuerte como la heroína, ¿no? O sea, lo último lo que piensas es someterte a un programa de 12 pasos, realmente, ¿no? Entonces, lo más práctico, lo más pragmático y lo que debe de ser realmente es asumir un tratamiento de sustitución con metadona, ¿no? En este caso. Las clínicas de metadona aquí en el país son privadas. Centros de Integración Juvenil, que es un ente ahí híbrido entre sociedad civil y gobierno, tiene 2 clínicas, una en Ciudad Juárez y una en Tijuana. Parece ser que hay una en Zapopan, pero no nos queda claro si sí o si no da metadona. Pero Centros de Integración tiene un buen programa de metadona. Pero la mayoría de las clínicas, que son más de 11, son privadas. Y entonces, pues están desamparados los usuarios de heroína que quieren dejar de consumirla, ¿no? ¿A quién recurren cuando de repente una clínica privada ya no tiene el abastecimiento de metadona, como acaba de suceder a principios del año pasado, ¿no? Fue una crisis tremenda donde la mayoría de los consumidores de heroína en el país se vieron sin metadona y fue
totalmente un desastre, porque muchos de ellos tuvieron que utilizar otros sustitutos como cristal. Imagínate, sustituir heroína con cristal para poder sobrellevar esa síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, sí fue algo muy terrorífico. Yo lo viví junto con varias personas aquí en el país en ese tiempo. Demandamos que se instauraran las clínicas de metadona, que COFEPRIS autorizara de nueva cuenta la provisión de metadona, y eso fue lo que sucede aquí en el país, ¿no? Todavía no tenemos una política pública, desgraciadamente, de metadona. Muchísimas gracias. De México, en Puerto Rico sí tenemos metadona, quien la distribuye es el Estado, igual es de manera limitada, sí cubre atiende a muchas personas, pero no lo suficiente, porque igual que las clínicas que ofrecen PrEP, estas clínicas se encuentran en lugares geográficamente distantes, lo que limita el acceso y la accesibilidad a estas personas que muchas veces no tienen transportación, no tienen un montón de herramientas para poder llegar a sus tratamientos, y pues es un problema, es tenerlo, pero realmente no lo tienes. Y además de metadona está la buprenorfina, que es otro tratamiento de sustitución que se utiliza en los 330, que son un tipo de hospitales comunitarios en donde le pueden proveer bajo asistencia médica este tratamiento, pero de igual forma no es. Nosotros decimos que cuando la metadona y la buprenorfina sean tan efectivas como tú ir a capear al punto, así de inmediato, van a ser tratamientos exitosos. Aquí para la metadona tú tienes que ir todos los días a buscar la dosis que te asignan, y por lo menos nuestra oficina está en Fajardo, y las personas que viven en Fajardo tienen que ir a una clínica que está en San Juan, que es a 40 a 1 hora de distancia en carro. Son personas que no tienen transportación, no puede llegar a tratamiento. Sí, el Estado paga una guagua en donde pues todas las participantes se montan y van, pero estamos hablando que pierden 3 o 4 horas del día. Esta persona, si tiene un empleo informal o formal, se limita a tener una rehabilitación o poder tener o aspirar a otras cosas en la vida, además de estar estable en su consumo, poder ser funcional, poder trabajar. Realmente el tener el acceso, pues el tener esta infraestructura no repercute en mejorar la calidad de vida y darle una alternativa a estas personas. Porque en el caso lo tenemos, pero es como si no tuviéramos nada. Y pasa con lo mismo. La buprenorfina, pues tú puedes, según tu comportamiento, porque es como si fuera un premio porque hiciste algo bueno, te están haciendo pruebas de sustancias constantemente. Y si das positivo, te castigo y te limito entonces el medicamento. Y vas a tener que ir todos los días a la clínica para yo verte, y como un niño o una niña buena, estás consumiendo el tratamiento según yo estoy diciendo, porque yo estoy acá y tú estás acá, y como yo soy el profesional de la salud, yo te dictamino cómo tú tienes que utilizarlo. Y volvemos a lo mismo, mientras sigamos viendo el uso de sustancias como algo moral y no como una condición de salud en muchos casos, porque a una persona diabética no le cuestionamos cuántas veces se inyecta insulina. Y es como entonces logramos hacer esa combinación y tratar las cosas como son, los derechos humanos, el acceso a la salud y todo esto para las personas que consumen sustancias. Yo creo que es más irnos por eso y pues cambiar un poco los discursos y el chip que tenemos, que con la prohibición y la guerra contra las drogas nos han inculcado por tantos años. Es dar ese giro y poder entonces ver las cosas como son, y los accesos a tratamiento, dárselos a las personas porque lo necesitan, porque es calidad de vida, porque se les va la vida, porque muchas de las personas que viven en situación de calle con un uso problemático de sustancias no quieren vivir en esas condiciones. Sí, aunado a eso, me imagino que pues esta accesibilidad se limita aún más en estos momentos de COVID-19, entonces pues me imagino que estamos en una gran crisis actualmente en nuestros países, porque pues, no tenemos acceso, no podemos salir, ¿no? Y aparte, si ir a la clínica me implica desplazarme como 1 hora o más, etcétera, o no, y llego y tal vez no hay, o lo que sea,
pues Sí. creo que sí estamos, como dice Rubén, creo que sí falta una política pública en relación al tema. Sí. Bueno, pues para ir cerrando, me gustaría que me respondieran esta última pregunta. ¿Cuáles son los retos u oportunidades que enfrentan las instituciones de salud pública para poder atender este tema? Ya hemos abordado una que la acabamos de mencionar y pues no sé si gusten añadir Wow. algo más. Eso es para cerrar. Necesitamos como que otro Retos y panel más para oportunidades. poder hablar de retos y oportunidades. Da para mucho esa pregunta. Sí, yo creo que el estigma sigue siendo un reto. La sensibilidad de las personas, ay, son muchos, de verdad. Los fondos, no hay fondos suficientes para atender este tipo de situación. Los profesionales de la salud están como que, no sé, metidos en una cajita y las cosas son así porque yo digo que son así cuando realmente hay muchas otras alternativas, muchas otras maneras de hacer las cosas. El tratar a la gente como gente, yo creo que esa humanidad hace falta en los servicios de salud, especialmente para personas que usan sustancias y con condiciones de salud mental. Yo creo que es bien necesario transportación, más de estos espacios que practican la reducción de daños basados en evidencias científicas, hablar de los temas sin ningún tipo de tabú. Estos espacios son idóneos para uno poder hablar, intercambiar ideas, conocimientos. Por ahí oportunidades es que hay mucho que hacer, tenemos que seguir alzando la voz, crear grupos, empujar políticas, entrar donde el gobierno, el Estado, exigirle, que son muchas oportunidades, sí, no todo está perdido, hay mucho por hacer. Totalmente de acuerdo. Sí, yo también voy por ahí, por eso que observas tú, Carla, la sensibilización, la sensibilidad que debe de tener personal también. Ese es un gran reto, ¿no? Por ejemplo, los proveedores de salud, eliminar esa verticalidad de la que hablas, ¿no? Tratar de bajar esos umbrales que representan los tratamientos, por ejemplo, ¿no? De las personas. En términos de VIH, hay bastantes poblaciones vulnerables que están ahí inmersas, ¿no? En la infección, por ejemplo, nosotros lo vemos aquí. ¿Cómo podría ser un programa exitoso? Pues es muy complicado. Nosotros tratamos somos dos antropólogos los que estamos en la coordinación del programa de VIH aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente tenemos esta posibilidad de opinar de lo que es un programa de salud rígido, como podría representar pues, el modelo médico hegemónico, ¿no? En este caso, la clínica del VIH. Nuestra opinión siempre ha estado pues del lado de los usuarios, ¿no? De las personas, ¿no? Hemos logrado nosotros implementar, por ejemplo, mecanismos de acompañamiento. Yo creo que los programas de VIH que dan atención a personas que viven con VIH deben de valerse de estas cuadrillas de personas que estén completamente inmersos en las dinámicas de los usuarios, de los pacientes. Por ejemplo, personas que se transportan de muy lejos, ¿por qué no apoyarlos con tarjetas para transporte público, ¿no? Pagarles el transporte. Nosotros lo hacemos en Clínica Condesa. Nosotros podemos proporcionar tarjetas para transporte para que las personas que se desplazan del oriente para acá o del norte hacia la Clínica Condesa, pues ellos puedan moverse, ¿no? En este caso. Por ejemplo, el hecho de adaptar estos programas de la clínica o los servicios de la clínica a las poblaciones mientras esperas la consulta, come un lonche, un desayuno, podemos proporcionar desayunos a las personas, por ejemplo. Las visitas domiciliarias son básicas. Si nosotros queremos revisar la falta de adherencia de una persona por su contexto familiar o por su contexto social inmediato, pues quizás sirve mucho que haya alguien que pueda observar eso para traducirlo a los servicios de salud y poder hacer una buena transferencia ahí entre los servicios de atención y los pacientes, ¿no? Entonces creo que sí, ese es el reto.
Yo diría, por ejemplo, a nosotros en la Clínica Condesa nos ha servido mucho valernos de la sabiduría de las organizaciones civiles, que son al final de cuentas los que están directamente con la población, los que están con la gente, ¿no? Y ellos pueden servir como acompañantes en estos procesos, ¿no? De comprensión del diagnóstico, de aceptación del diagnóstico, de adherencia. Ya cuando la persona se encamina en ese primer camino, en esa primera ruta de atención, pues ya va sola después de eso, ¿no? Pero esa primera fase de acompañamiento creo que es un reto, es básica, ¿no? Para lograr la adherencia de las personas que consumen sustancias o que se encuentran con ciertos niveles de vulnerabilidad que no les permite la adherencia como debe de ser, ¿no? Por ahí ya. Vale. Muchísimas gracias a Carla y a Rubén. Ha sido magnífica esta mesa sobre uso de sustancias y VIH. No sé si alguno de los dos quisiera comentar alguna última cosa o se sienten satisfechos. Sí, hay mucho por hacer. Realmente contamos con todos para lograr hacer el cambio que este mundo necesita. Creo que el tiempo es perfecto. El COVID-19 ha sido una oportunidad para uno ver el mundo de otra manera y empezar a trabajar por estas personas que toda la vida han sido marginadas, personas negras, personas pobres, lesbianas, mujeres, todo. Hay mucho por hacer, de verdad, y estos espacios son perfectos. Gracias por la invitación y por haber creado el festival. Gracias. Rubén, ¿algo que quisieras? Nada más agradecer al comité organizador por haber incluido este tema que creo que es importante que también nos lo apropiemos, ¿no? La banda, la gente, ¿no? Que estamos en el movimiento de Apoye No Castigue, los que estamos constantemente hablando sobre el tema, posicionando en la agenda los temas de sustancias, de drogas, ¿no? Creo que es importante también no sentir ajeno a este tema, porque yo creo que también estamos en ese camino de la conexión. Nosotros como movimiento podemos servir mucho como plataforma para que las personas que todavía no logran comprender sus diagnósticos, esos procesos de vida que de repente son bien engorrosos en algún momento, pues cómo no, sentirse conectados, acogidos por una población como es la del movimiento canábico, la de los movimientos de reducción de daños. Voltear a ver estos temas creo que es fundamental, ¿no? Para hacer unión, ¿no? Para hacer una sociedad que esté cohesionada, ¿no? En estos temas. En efecto. Pues les agradezco muchísimo su participación. Disfruté mucho platicar con ustedes. Y pues ya por último, para cerrar, me gustaría recordar a todo el público que mañana 24 vamos a tener a partir de las 12 del día actividades. Vamos a tener un conversatorio que se llama Cannabis y su regulación en México, para posteriormente pasar a las 4 de la tarde con la presentación del cuento infantil Cannabis y Autismo por Grupo Nómade. A las 6 de la tarde vamos a tener el Círculo de Reflexiones Latinoamericanas con Regulación por la Paz, y vamos a cerrar el día, va a ser un gran día, con el taller de autocultivo impartido por Meyolt y también por Roxana. Así que les esperamos. Muchísimas gracias por haber participado. Esto fue el tercer Festival Apoye No Castigue, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a las participantes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.